Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Le preguntó otra vez. ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de lo que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Marcos. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron. Primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote en aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie calentando. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: Así contestas al sumo sacerdote. Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: No te he visto yo con él en el huerto. Pedro volvió a negar y enseguida, cuando
¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato les dijo, ¿Con qué? ¿Tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he venido, y para esto he venido al mundo. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato les dijo, ¿Y qué es la verdad? dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua pongan a uno en libertad. ¿Quieren que le sueltes al rey de los judíos? volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un asesino. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a soltar. Y los soldados cortaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y entregándose a él le decían, Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo, Mire, se lo saco afuera, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí lo tienen. cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícanlo, crucifíquenlo. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato les dijo, A mí no me amas. No sabes que tengo autoridad para aceptarte y autoridad para crucificarte. Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si suelta a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra del César. Pilato, entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Tribunal, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacía el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, Aquí tienen a su rey. ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, A su rey voy a crucificar. contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que a César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera. En hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio de Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero
Mujer, ahí tiene a tu hijo, Luego dijo al discípulo. ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todos habían llegado a su templo, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la llegaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos todos de rodillas. Jesús ha muerto por ti y por mí. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló con la humillación más extrema, para que tú y yo, por nuestra conversión, podamos llegar hacia Él y ser salvados. Es el momento, es la hora nona, es el momento en que se abren los muros, se rompen las cortinas, los brazos de Jesús están abiertos como en señal: te espero, si viene te recibo. Continuemos con la celebración, con la liturgia. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que le quedaran las piedras y que los quitara. Fueron los soldados, le quedaron las piedras al primero y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quedaron las piedras, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. No le quedarán huesos, y en otro lugar la escritura dice: mirará al que está atravesado. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por medio a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, que había ido a ver a Jesús. Trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y amor. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, y con los aromas según se acostumbra a entregar entre los judíos. Había puesto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado por él. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, nos sentamos un momento. La iglesia pues nos pide una pequeña reflexión o una breve reflexión. Queridos hermanos, pues hemos agotado pues prácticamente
la Cuaresma, hemos entrado en el Tríodo Pascual. Ayer pues participábamos de la misa del lavatorio de los pies, donde Jesús cumple su palabra. El Señor pues le había dicho a los apóstoles: estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Jesús instituye dos sacramentos: el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden sacerdotal. El Señor se queda en el pan. Luego pues hoy estamos precisamente reflexionando la pasión del Señor. Jesús, que es entregado por uno de sus apóstoles, Judas, el que estaba destinado para la perdición. Pues Jesús es interrogado ante Poncio Pilato, y Jesús, pues, como nos señala la primera lectura, que nos habla en profecía muchos años antes de nacer Jesús, nos habla el libro de Isaías acerca de qué iba a pasar el ungido. Pero aquel que iba a ser grande, aquel que era y que es el vencedor. Jesús, como hemos escuchado, es entregado como oveja al matadero. Es entregado, y Jesús, a pesar de que no contestaba las palabras que podrían hacer que él quedara libre de este trance, Jesús permanece en silencio para que se cumpla la Escritura. Jesús, que es condenado, ultrajado, maltratado inocentemente, no solo se ofreció, sino que permitió que se burlaran, los acusaran y lo condenaran sin ninguna necesidad. No obstante, hay una palabra que resuena y debe resonar en el corazón de cada cristiano. Y esta es la palabra cuando Pilato les pregunta: ¿con que tú eres rey? Jesús ahí no se queda callado. Jesús dice: tú lo has dicho, soy rey. Para eso es nacido, ¿sí? Para dar testimonio de la verdad. Y el que es de la verdad, a mí me escucha. Por eso, queridos hermanos, es importante que nosotros escuchemos al Señor. No dejemos que pase por alto la oportunidad que Dios nos da de escuchar su voz, de reconciliarnos con Él. Aún estamos a tiempo. Jesús, el buen Maestro, camino, verdad y vida, pues nos enseñó, nos guió y nos instruyó para que nuestras almas no se pierdan. Por eso Jesús, aún estando en la cruz, pronunció 7 palabras claves que todos debemos pues acogerla y tomarla en serio, porque es el testimonio real
que vemos en el crucifijo que nos ha mostrado la Iglesia a través de San Pablo 30 años después, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en Gálatas capítulo 3 versículo 1, donde Pablo les reclama a unos que se habían convertido, que habían vuelto al pecado, les reclama enseñándole el crucifijo. Pablo no estuvo presente en la muerte de Jesús, sino que 30 años después, San Pablo, según nos revela la palabra aquí, pues predicaba con el crucifijo de Cristo. Tanto es así que les dice a los Gálatas que han vuelto a ensuciarse en el lodo del pecado: Gálatas estúpido, ¿no le he enseñado la cruz como si la estuvieran viendo? ¿No le he enseñado a Cristo crucificado como si lo estuvieran viendo? O sea, en el crucifijo nosotros hemos sido evangelizados. Y en esa cruz que Pablo les presentó a los Gálatas, allá estando Jesús colgado sin fuerza, tuvo ánimo para decir 7 palabras. La primera palabra: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Jesús siempre está dispuesto a perdonarnos, ¿sí? Siempre está dispuesto a amarnos. Segunda palabra de Jesús: hoy estará conmigo en el paraíso. Jesús, pues, le dice esta palabra a una persona que se arrepintió porque Él era Dios. Él era Dios. Uno de los 2 ladrones se arrepintió y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él les dijo: hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Sí? Hoy estará conmigo en el paraíso. Por eso es el primer santo que Jesús mismo, no centren la atención en eso, ¿sí? Por eso es el primer santo que Jesús, pues, canonizó, este ladrón que se arrepintió. Y hoy es la oportunidad de nosotros, que si aún no queremos salir del pecado, el Señor nos da esta oportunidad para regresarnos hacia Él. La tercera palabra: mujer, aquí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Es decir, la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25, nos dice que al pie de la cruz estaba María, la madre de Jesús, y que el Señor se la encomendó a Juan, al discípulo que nos representaba a nosotros, que no estábamos presentes en aquel entonces. Por eso ese discípulo nos representa a nosotros, y esa es la razón por lo que cada católico tiene a María en su casa, la madre de Jesús. Por eso nosotros la acogemos, ¿sí? Acogemos a la madre de Dios, y a ella pues también le pedimos que ore por nosotros, porque ella está sentada a la derecha de Jesús, según nos revela la palabra de Dios. En el Salmo 45, versículo 9, dice que hay una reina sentada a la derecha de Jesús, y esa reina es virgen, y esa es la Virgen María. La cuarta palabra es, queridos hermanos, donde Jesús pues dice, entrega su espíritu. Está recitando un salmo
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, como verdadero Dios y como verdadero hombre, en este momento siente la debilidad humana. ¿Sí? Jesús siente la debilidad humana y por eso el Señor, dando a entender de que Él, como verdadero Dios, también fue verdadero hombre, Jesús dice a la primera persona de la Santísima Trinidad: ¿por qué me has abandonado? Salmo 22. La quinta palabra dice: tengo sed. Queridos hermanos, ¿cuánta sed tiene el mundo? Sí, de justicia. ¿Cuánta sed de que nos regresemos hacia Dios? Cómo los pueblos se siguen peleando por el poder, por el tener y por el placer. Cómo nosotros mismos tenemos sed de justicia, tenemos sed de amor, tenemos sed de caridad. Y es lo que nosotros debemos procurar siempre. Pedir al Señor que sacie nuestra sed en los momentos de debilidades, cuando queremos apartarnos de Él. La sexta palabra, queridos hermanos, todo está cumplido. Jesús, como nos dice la palabra de Dios, en Lucas capítulo 16, versículo 16, la ley y los profetas llegaban hasta Juan. Por eso todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento acerca de Jesús se cumplió en la cruz. Se cumplió. Jesús vino, cargó con el madero por cada uno de nosotros, clavó nuestros pecados en la cruz, y pues Jesús pagó hasta el último centavo, ¿sí? Por lo que nuestros antepasados habían cometido y lo que nosotros cometimos. Jesús pagó por nosotros. Por eso Jesús dice: todo está cumplido. La séptima palabra, queridos hermanos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Jesús, queridos hermanos, siempre tenemos que encomendarnos, tenemos que tenerlo presente en cada acto que hacemos. Que Dios nos bendiga. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Bien, queridos hermanos, oremos por el Papa, los obispos, los sacerdotes y todo su equipo ministerial que trabaja por la paz. Oremos al Señor. Oremos también, queridos hermanos, por cada uno de nosotros, para que el Señor nos aumente la fe y que estemos preparados para que el próximo domingo, día del Señor, podamos decir: Jesús ha resucitado, aleluya, aleluya. Oremos también por los presos, los enfermos y por todos aquellos pues que son víctimas de la guerra, también por los causantes de esta guerra que hay en el mundo, para que cese. Oremos al Señor. Acoge, Padre de bondad, la súplica que te hemos presentado y la que se han quedado